there came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al Mensaje de la Cruz. Yo soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, el doctor Jimmy Dupree, Loren Larson, Jonathan Steele y Perez Reagan y ustedes. Estamos muy felices y contentos de tenerlos con nosotros. He sentido de parte del Señor dedicar los últimos días, realmente no me di cuenta que íbamos a ser interrumpidos por un huracán. Pero gracias a Dios que no causó mucho daño en Baton Rouge. Y lamento el daño que causó en otro lugar u otros lugares. Pero sentí de parte del Señor tratar con la naturaleza pecaminosa. Y hace años pudimos establecer una línea, un bosquejo en cuanto a cómo la naturaleza pecaminosa es tratada por los cristianos. Primeramente es la ignorancia, y ese es el caso con la mayoría de la gente. No se sabe de qué es de lo que se está hablando, de la ignorancia. Luego la negación, niegan que existe la naturaleza pecaminosa. He nacido de nuevo, así que no existe tal cosa, dicen ellos. Y la licencia. Yo tengo que pecar un poco cada día porque, bueno, soy un ser humano, etcétera, etcétera. Y el día de hoy, tal vez mañana tratemos con ello, o tal vez, el próximo programa. Los últimos dos, la lucha y la gracia. ¿Y de qué estamos hablando con respecto a todo eso? Bueno, ya llegaremos a eso en un momento. El problema más grande de Pablo al fundar las iglesias en el Nuevo Pacto, él tenía un gran problema que al tratar de sacarlos de la ley y establecerlos en la gracia. El punto principal de todo era que tenían que ser circuncidados. Cuando los hombres venían a Cristo tenían que ser circuncidados. Ese era un problema en todas sus iglesias. Pablo dijo que si sois circuncidados, Cristo no os aprovechará nada. Es una declaración muy fuerte. Él no anduvo con rodeos, para ser honesto. Si sois circuncidados, Cristo no os aprovechará nada. El general romano Tito destruyó el templo, lo cual eliminó ese problema en particular. Porque no podían guardar la ley sin el templo. Pero aún así, ellos mantenían esa creencia. Y Pablo les dijo, y voy a citarlo otra vez, si os circuncidáis, Cristo no os aprovechará nada. Hermano Swaggart, si me lo permite, la circuncisión simplemente fue uno de los principales requisitos de la ley mosaica, y habían personas mucho antes que Tito destruyese el templo en el 70 después de Cristo que estaban tratando de tomar a los nuevos convertidos de Pablo tan temprano como después de su primer viaje misionero, y trataron de lograr de que ellos sostuviesen la ley. El nuevo pacto libró al creyente de la responsabilidad a la ley mosaica, no en parte, sino toda. Repítalo, por favor. Dije que el nuevo pacto y lo que Cristo hizo por nosotros en el Calvario nos libertó totalmente y completamente. Discúlpeme un momento. Mire, Pablo estaba enseñando que el justo por la fe vivirá. Correcto. Y ese era el palpitar del nuevo pacto. Así es. La fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Y la ley realmente eliminaba la cruz. Lo hizo y fue un estilo completamente nuevo de vivir para Dios. El antiguo pacto bajo la ley de Moisés, uno tenía las reglas y también el esfuerzo, y es ahí donde el pacto empezaba y terminaba. Dios no ayudaba a la gente a guardar esas reglas o esos reglamentos, no había medio para él hacer esto. Y el propósito mayor, pero la mayoría del propósito, no todo, de la revelación de la ley a Israel era para probarle a la humanidad de que ellos no podían guardar aún la ley simple. Y no era tan simple, 613 leyes fue lo que ellos recibieron, pero al mismo tiempo el nuevo pacto
era totalmente opuesto, no totalmente opuesto, sino diferente. No se operaba sino en instrucción y obras, sino por fe y después gracia y después obras. Respóndame una pregunta entonces el día de hoy. ¿Cómo afecta eso al cristiano moderno, al creyente moderno? Bueno, existe una manera distinta de vivir para Dios bajo el nuevo pacto de lo que fue en el antiguo. No podemos tener éxito en el cristianismo tratando de acercarnos a esto de la manera antigua. Bueno, estas son las reglas, ahora guárdenlas. Poniendo vino nuevo en odres viejos. Correcto. Una gran exhortación de la palabra de Dios. Entonces, Pablo, como usted citó anteriormente, dijo, la circuncisión es en vana. Él estaba tratando de llevar al creyente a sacarlo de estar debajo de la ley de Moisés y llevarlos al nuevo pacto, Bueno. a la ley de Cristo. Entonces, ¿cómo es que eso afecta al cristiano moderno? Bueno, el cristiano moderno, nosotros naturalmente tenemos la tendencia de ese corazón endurecido. Dime qué hacer y yo lo voy a hacer. Simplemente deme una ley y yo la voy a hacer. El problema En otras palabras, el problema aún está como era hace 2000 años. es el mismo problema porque la humanidad tiene que llegar a reconocer de que ellos no pueden vivir santos fuera de la ayuda sobrenatural de Dios. No pueden hacerlo. Serán como el capítulo 7 de Romanos. Correcto, van a vivir ahí. Lo que aborrezco es lo que hago. Correcto. Y no se trata porque la provisión del nuevo pacto no está ahí, simplemente que no caminan en lo que Dios ha provisto. Desde el momento que nacemos se nos enseña a ser dependientes, se nos enseña a hacer lo que se nos dice y ser buenos. Y esa misma mentalidad a menudo se aplica o se trata de aplicar al nuevo pacto. Pero el nuevo pacto no funciona de esa manera. De acuerdo a Deuteronomio 30, Moisés dijo que el pacto era un pacto de obras, pero de acuerdo a Romanos capítulo 10, y Pablo en Romanos 10 literalmente igual a Deuteronomio 30 y dice, este nuevo pacto es de la palabra de fe, es fe, no obras. Así que nuestra fe... ¿Fe en qué? Perfecto. La fe tiene que estar centrada en Jesús. Y tenemos que aprender qué es lo que Él hizo por nosotros y cuando lo hacemos mantenemos nuestra fe en Cristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y es ahí donde le permite al Espíritu Santo darnos o llevarnos a nosotros a esa gracia que no estaba disponible bajo el antiguo pacto. Todo lo que recibimos de Dios el día de hoy, todo, se basa en la cruz. El pacto que se hizo en la cruz nos proveyó todo lo que tenemos. Y no podemos obtenerlo de ninguna otra manera. No se puede, solamente es por fe. Su fe en Cristo Y lo que Él hizo en la cruz. y lo que Él hizo en el Calvario es lo que abre los beneficios del nuevo pacto a cada creyente. ¿Cuántos cristianos entienden eso? Bueno, yo creo que esa es la batalla del mensaje de la cruz, ¿no es así, caballeros? Sí. Yo diría, fijándonos en el ámbito del cristianismo moderno, la mejor manera de responder cuántos entienden esto o no entienden, no tantos entienden como yo quisiera, pero sí creo que el Señor se está moviendo en este último día y yo creo que el Señor está usando este ministerio en estos últimos días para ser provechoso para cristianos, para que puedan aprender. La gente está cansada de luchar, la gente está cansada de sufrir, la gente está cansada de buscar respuestas y de jamás encontrarlas. Pero cuando finalmente escuchan el mensaje de la cruz como su respuesta y la luz comienza a encenderse, es cuando las cosas comienzan a cambiar. Miren, yo crecí en este ministerio, nací y crecí aquí, he estado aquí toda mi vida. Y escuché el mensaje de la cruz desde el momento en el que el hermano Larson, usted y el hermano Swagger en ese programa radial en 1997, yo estuve aquí todo este tiempo, pero no fue hasta el año 2010, después de haber luchado como adolescente, después de haber ido a una universidad secular y haber luchado en esa universidad por amar a Dios, aborreciendo el pecado. Sin embargo, aún luchando, no fue hasta la clase de Gálatas en el año 2010, en mi primer año de JSBC, en la que el hermano Bob Cornell, yo no le puedo decir exactamente qué fue lo que dijo, qué versículo estábamos leyendo, porque fue inmediatamente después de la clase. Él dijo, yo no sé por qué tengo que decir esto,
pero el Señor me está promoviendo a decirlo. Todo lo que necesitas se encuentra en la cruz. Y yo recuerdo en ese momento la luz se encendió. Yo lo había escuchado una y otra vez, pero jamás había sabido cómo hacerlo. Jamás había sabido cómo poner mi fe en Él. Y yo no sé qué fue lo que pasó ese día. Realmente fue la iluminación del Espíritu Santo. Y esa luz se encendió que finalmente pude entender qué significaba vivir para Dios exitosamente, teniendo una buena vida como cristiano. Y hay muchísima gente que aún no ha tenido esa experiencia, pero hermano Swagger, yo tengo que creer que ya viene. Así es. Sí, y muchos lo han tenido, sí. ¿Qué queremos decir ahora con esa lucha? Bueno, la lucha, hemos hablado de cómo la persona trata con la naturaleza pecaminosa, la ignorancia, no saben, la negación, dicen que no tienen esa naturaleza. Y tercero, la licencia, tengo una, así que no importa, simplemente tengo que pecar un poco a la vez. Pero la lucha de lo que Jonathan acaba de hablar, el creyente que no quiere fallar y hace todo en su poder, en su capacidad humana de tratar de vencer el pecado. Y a menudo la iglesia o los predicadores de la iglesia disciplinan, predican actividades bíblicas y es así como se pelea contra el pecado. Si hay un verdadero problema en nuestra vida, entonces tenemos que orar o tenemos que ayunar para vencerlo. El punto es que vamos a tomar la iniciativa, nosotros vamos a llevarle esa lucha al diablo y vamos a tratar de boxear con él. Pero nunca funciona de esa manera. Entonces la lucha es que esta persona que está tratando de ganarse la victoria sobre el pecado a través de sus propios mecanismos, a través de sus propios procesos y verdaderamente no está mirando a Cristo para nada, aunque la mayoría que están involucrados en esa lucha nos dirían que dependen de Cristo, ellos verdaderamente no han aprendido el secreto de la gracia aún. Bueno, cuando hablamos de los cristianos que pongan su fe exclusivamente en Jesucristo y el crucificado, esto resume la enseñanza de Pablo sobre el nuevo pacto. Verdaderamente que sí, era el tema clave. Me propuse no saber nada entre vosotros sino a Jesucristo y este crucificado. Correcto. Cuando tratamos de tomar otro camino aparte de ese camino, entramos a esa lucha. ¿Podría pedirle una vez más que usted comparta un poco sobre cómo usted pensaba que la oración le ayudaría a derrotar Yo no eso? sabía lo que estamos enseñando hoy, no lo sabía, jamás había escuchado un mensaje sobre la naturaleza pecaminosa ni sobre la cruz, para ser honesto. Punto. Y yo no sabía de ninguna otra manera de alcanzar la victoria. Jamás había tratado de verlo así. Todo lo que sabía era orar. Ahora, la oración es una connotación bíblica que todo cristiano debe practicar. Amén. Pero esa no es la respuesta. La gente piensa, bueno, yo puedo ayunar hasta llegar a la victoria. Puedo tomar la Santa Cena, como un predicador lo dijo el otro día. Simplemente tome la Santa Cena todos los días hasta que usted sea sanado o lo que sea el caso. Esas cosas son bíblicas y son reales. Y el cristiano debe participar en ellas. Pero no darán la victoria sobre el pecado. Así No es. pasará, no será así. Yo pensé que podía. Y yo lo intenté fuertemente. Yo me acostaba a dormir la noche cuando me despertaba a medianoche o en la madrugada, en cualquier hora que fuese. Yo me levantaba, me iba de habitación a habitación, de piso a piso, orando y Dios me bendecía. Pero no encontraba en lo absoluto lo que estaba buscando. No lo encontraba. Y alguien me dijo, bueno, es un poco cruel que el Señor permitiera que usted pasara por eso. No era cruel. Dios tiene su camino y tenemos que hacerlo como Él lo dice. Así es. Y yo oraba 1 hora todas las noches. En medio de la noche. A medianoche, a 1 de la mañana, 2 de la mañana o cuando hubiera sido. Y como dije, hasta que llegué al punto de que hubo trastornos nerviosos, no sabía qué hacer. Sí. Yo
Yo estaba perdiendo la batalla. Y yo no sabía por qué estaba perdiéndola. Y yo finalmente lo perdí todo por completo. Pero el esfuerzo que usted hizo fue la lucha. Sí, Define lo que estamos hablando ahora mismo. exacto. Y hermano Swagger, hay cientos, miles o más de Pasando personas. por la misma senda. Así es que nos escuchan y están diciendo, bueno, mi pastor me dijo que si yo ayunaba, que si yo leía más de la Biblia, que si yo hacía más obras, entonces yo podría lograr victoria sobre el pecado. Uno de los problemas que tenemos con todo esto es que nosotros seguimos pensando que nosotros vamos a ganar la victoria sobre el pecado y nunca lo haremos y Dios no nos lo pidió. Y si hubiera sido así, hubiera causado preocupación para mí. Así es. Y Dios no puede sancionar eso. Correcto. Lo que Pablo enseñó es que Cristo ganó la victoria. Así que en el momento de la salvación, nosotros llegamos a Cristo, somos unidos con Él, en la mente de Dios, crucificados con Él, sepultados con Él, y nosotros somos resucitados con Él para vivir en Él de una nueva fuente de vida. Es en ese momento donde no solamente soy justificado, también soy santificado. El poder del dominio del pecado es roto, porque ahora yo he apropiado la obra consumada de Cristo, he puesto mi fe en Él y me he convertido en uno con Él. Es lo que Él hizo. Yo pensaba que lo estaba haciendo. Hay millones de cristianos que piensan que están haciendo lo que usted está diciendo, pero realmente no. Correcto. Y yo sé que el lunes de la mañana, Frances y yo íbamos a la oficina, oraba todo el día en los lunes. Y yo no me había dado cuenta de lo que iba a suceder ese día, que sería ese punto crucial en mi vida. Y yo estaba, nuestra casa está junto a la de Donnie y de Gabriel y tenemos 28 acres de tierra. Yo no sé cuánto tiempo busqué a Dios, pero de repente los poderes de las tinieblas era como algo que jamás había experimentado en mi vida antes. Y fue tan horrible. El Señor, les digo que Satanás me dijo, toma el dinero que tienes en el banco y no recuerdo, creo que eran $300, algo así, no estoy seguro, y desaparece. Porque tú has avergonzado a tu familia, a tu esposa, a tus seres amados, a tu iglesia y sobre todo a la obra de Dios. Mejor te sería que te rindieras. Y yo recuerdo que estaba clamándole al Señor, diciéndole a él, Señor, tú dijiste que tú no permitirías que nada fuese puesto sobre nosotros más difícil de lo que pudiéramos soportar y con toda tentación tú nos darías la salida. Yo dije, yo no puedo soportar esto. Y yo siento como que estás permitiéndole a Satanás demasiada libertad. Como 5 minutos después, yo estaba en la parte de atrás de la propiedad. Si es que eso hace diferencia o no. Al haber experimentado los poderes de las tinieblas tan fuerte, de repente se fueron. Y el poder de Dios llegó sobre mí. Era como que estaba caminando sobre las nubes. Y el Señor me habló y me dijo, voy a mostrarte algunas cosas jamás mencionó el problema. Solo me dijo, voy a mostrarte cosas acerca del Espíritu Santo que tú no conoces. Y yo pensé, Señor, probablemente hay más gente bautizada en el Espíritu Santo que cualquier otro ser humano vivo. ¿Qué es lo que yo no he visto? No hubo respuesta. Y yo recuerdo, tenía una llamada. Frances se asomó por la puerta y me dijo, ¿tienes una llamada? Era el pastor de la iglesia bautista sureña más grande de Estados Unidos. Yo no lo conocía muy bien. Él fue una persona muy amable y cortés conmigo, pero ahora está con el Señor.
Y me dijo, hermano Swagger, yo solo quiero llamarle y decirle que le amo. Y usted jamás podría imaginarse cuánto significa algo así. Claro, sí. Y yo me pregunté, Señor, ¿qué es lo que me quiere mostrar? Que no conozco. Y unos días después, estábamos con unos amigos y estábamos en otra reunión de oración. Y yo puse mi Biblia en la mesa delante de mí. Yo dije, yo no conozco la respuesta, pero sé que está en este libro. Y por la gracia de Dios la voy a encontrar. Y él sí me mostró lo que él dijo, pero pasaron varios años después. Porque esa declaración inicial fue en el 1988 que se la Así dieron. es. Y eso fue como casi 20 años después. Más de lo que pensé. Sí. No 20, serían en el 1997, 96, 97, casi 9, 10 años después, antes de que llegó la respuesta. Así es, y estábamos en el programa radial. Usted estaba allí ese día. Correcto, ahí estaba. El programa casi terminaba. Y usted había regresado y estábamos sentados ahí por los controles. Bueno, aún estábamos en aquel pequeño, aquella pequeña habitación, si se recuerda. Sí. Era como un pequeño armario, 6x7, la mesa era pequeña, usted estaba sentado ahí, yo estaba sentado al cruzar de usted y como usted dijo, teníamos o nos faltaban 5 minutos de la enseñanza, estábamos tratando Romanos 7. Así es. Y estábamos terminando con Romanos 7. De repente, usted me miró y usted dijo, y no a mí, usted simplemente se lo dijo a la audiencia radial, el Espíritu Santo solamente obra dentro de los parámetros o solamente obra dentro de los parámetros de la obra consumada de Cristo. Y yo estaba ahí sentado pensando, él me acaba de decir qué es lo que causa que el Espíritu Santo obre. ¿Dónde y cómo obra el Espíritu Santo? Es. Entonces yo le miré y le dije, bueno, sí, me da escritura para eso. Sí, me puede dar esa escritura. Sí, y yo pensé, ¿cómo puedo? Lo acabo de escuchar. Estaba en su espíritu. Y yo abrí mi Biblia y volteé a ver, estaba abierta en Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y yo sabía que era la respuesta. Correcto. Pero aún así dejó mucho más que debía entenderse. Usted me ha dicho a mí y a otros a través de los años que cuando usted salió de aquella estación radial ese día, el Señor le habló. Sí, pasé por el umbral de enfrente, recuerdo, hacia la otra habitación ahí enseguida, en aquel armario pequeño que teníamos. Y el Señor me dijo, ¿recuerdas que te dije que te mostraría cosas acerca del Espíritu Santo que no conocías? Y yo le dije, sí, Señor. Él me dijo, acabo de hacerlo. Pero no me explicó mucho, para ser honesto. Pero fue el principio de esa iluminación. Sí, perdón. Hasta como hace 6 meses que Él lo dejó un poco más claro. 6 meses después de ese momento. No. 6 meses de esta fecha. Oh, disculpe. Hacia atrás. Todo ese tiempo es lo que se ha requerido. Que Jesucristo y crucificado. Correcto. Sí. Y eso se ata junto con cosas que Dios ha estado tratando con usted. Sobre la gracia y la fe. Y cómo obra el Espíritu Santo. Correcto. Yo no vine de ese modelo de la lucha pentecostés. Perdón, permítame interrumpirlo otra vez. Lo que él dijo, que le puso el moño dorado, por decirlo así. Y usted estaba sentado por allá, enseguida teníamos sillas allá, no teníamos aquel lugar allá. Era un escenario distinto. Sí. Y usted dijo que lo más importante para el Hijo de Dios es donde ponemos nuestra fe. El objeto de nuestra fe. El objeto de nuestra fe. Y yo sentí la presencia de Dios tan fuertemente. Y realmente ese es el fundamento de todo lo que estamos enseñando. Lo es. ¿Qué queremos decir, hermano Swagger, cuando decimos el objeto de fe? Bueno, lo basamos en esa área en particular. Jesucristo. Correcto. Y Él crucificado. Entonces,
en qué confía la persona, de qué depende la persona, a qué es lo que ellos miran, de qué dependen, es verdaderamente el objeto que recibe su fe, el objeto de la fe. Antes de este tiempo no estoy seguro si yo entendía eso completamente. No estoy seguro que yo lo había hecho el objeto de mi fe, como debía haberlo hecho. Pero desde ese momento, poco a poco, el Espíritu Santo lo hizo mucho más real. Y aún antes de ese momento, usted empezó a hablarnos de el papel que jugaba la cruz. Bueno, yo sé que el Espíritu Santo, y esa es la clave, nosotros queremos al Espíritu Santo obrando en nosotros. Así es. Y bueno, al pensar en ese tema, y todo lo que yo sé ahora me falta mucho más por aprender, pero siempre se regresa a esa declaración. El objeto de la fe. El objeto de la fe. Y el Señor me mostró que Cristo pagó un precio terrible por esta victoria que tenemos. Hubo un tiempo en el que yo vivía en una lucha, pero gracias a Dios que eso ha terminado. Gracias a Dios que ha terminado. Y le doy al Señor, por supuesto, la alabanza y la gloria. Y el Señor sabe, me habló a mí y me dijo, el Espíritu Santo no obrará fuera de los parámetros de la obra consumada de Cristo. Deben entenderlo. Cristo debe recibir la gloria. Así Él es el que pagó el precio. Correcto. Y la obra consumada de Cristo fue lograda en el Calvario. Totalmente, sí. Por eso es que nuestra fe, decimos, tiene que estar en la cruz, no en el madero, sino en lo que Cristo logró en ese lugar. Y cuando nuestra fe está en Cristo y lo que Él ha hecho, entonces el Espíritu Santo nos da la luz verde, usamos la libertad una y otra vez, nos da la libertad o tiene la libertad de obrar en nosotros libremente porque ahora estamos trabajando bajo los confines de la obra consumada de Cristo y esa es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces las obras no lo van a lograr, las disciplinas tampoco, pero cuando algún creyente mira a Jesús y reconoce de que la victoria se ganó en la cruz y pone su fe ahí, y quisiera animarnos mucho cuando usted hace esto en una base diaria. Mi fe no está en mí. Así es. Ni en la iglesia. Ni en la iglesia que yo asista. No está en cosas que nosotros hacemos, pero está en Cristo y la cruz, lo que Él ha logrado. Exclusivamente en Cristo. Así es. Y eso, si se habla de un corazón que verdaderamente es sincero, eso es lo que Dios busca. Si usted hizo una declaración la semana pasada y con todo derecho, esto no solamente es un mantra. Correcto. No es una declaración que repetimos nada más por decirlo. Así es. Y pensando que es una poción mágica y que yo puedo decir estas palabras y todo eso, no se trata de eso. Y Dios sabe cuando somos sinceros. Así es. Él sabe cuando estamos dependiendo de Él exclusivamente. Pero es ahí donde termina la lucha y la fe y la batalla de la fe empieza. Estamos confiando en quién es Cristo y lo que Cristo ha hecho. Y cuando lo hacemos, entonces entramos en... Pero la batalla de fe va a obrar porque es una buena pelea. Es una buena lucha y nuestra fe está en Jesús y lo que Él ha hecho. Tenemos que tomar la pausa. Sí, tenemos que hacerlo. Ya volvemos. Vive la diferencia. El blanco de nuestra fe debe de ser Jesucristo y este crucificado. Un mensaje, una cadena. Cuando el incrédulo se enfrenta al temor, no tiene nada en que apoyarse. Mundial. Él es el vencedor, Él es el que guarda la ley. El mensaje de la cruz. Él es la única respuesta. Trazando el camino. Solamente hay una cabeza de la iglesia y es Jesucristo. La cadena Sun Life. El Señor nos ha liberado del poder de
naturaleza pecaminosa. Y si lo seguimos a Él exclusivamente, no estamos bajo ley, sino bajo la gracia. Así es. La gracia. Sublime gracia del Señor, que me salvó un miserable como a mí. Perdido era, mas ahora he sido hallado. Ciego, pero ahora puedo ver. Gracias a Dios. Esa alabanza escrita por John Newton probablemente es muy apropiada para todo creyente en la faz de la tierra. Pensamos tal vez, bueno, yo he dejado la cruz. No, usted no puede dejar la gracia. No, así es. Y la cruz de Cristo es la respuesta para esta situación. Y nos dará la victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. El Espíritu Santo lo hará si nuestra fe es correcta. Si nuestra fe está en Cristo y lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Encontrarán que el Espíritu Santo estará obrando a favor de usted solo como Él lo puede hacer. Y debemos recordar que el Espíritu Santo es Dios. Él no es un ángel, Él es Dios. Él puede hacer cualquier cosa. Él es omnipotente, omnipoderoso. Y Él desea obrar por nosotros. Pero sí, miren, Él no aceptará la gloria para sí mismo. Porque Él no es el que pagó el precio en esa cruz. Fue Jesucristo que pagó ese precio. Debemos darle a Él la gloria. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pueden preguntar algunos entre la ley y la gracia. Bueno, le voy a decir cuál es la diferencia. La ley nos dice qué hacer, pero no nos da el poder para hacerlo. Amén, así es. Sí, la gracia nos dice qué hacer y luego nos da el poder para hacerlo. Así es. Gloria sea a Jesús. Que los aleluyas comiencen. Permítame yo alabar a mi Salvador ampliamente, porque yo he abierto hacia el cielo las ventanas de mi alma, y yo vivo en ese lado del aleluya. Alabado Dios, alabado Dios. Van a tener que perdonar mis emociones, pero he estado yo por este camino. Y yo sé que es el fracaso y yo sé que es la victoria. La victoria en Jesús, mi Salvador por siempre. Él me buscó y me compró con su amor redentor. Me amó. Yo no le conocía y todo mi amor se lo debo. Me lanzó a la victoria debajo de ese fluir de limpieza. Aleluya, qué pensar. Jesucristo trajo la salvación. Así es, así es. Victoria, sí, victoria. Que los poderes del pecado ataquen. La gracia del cielo nunca fallará. Victoria, sí, victoria. La gracia es su respuesta, pero debe ser puesta, debe tener su fe puesta en Cristo. Me propuse a no saber nada entre vosotros sino a Cristo y este crucificado. ¿Qué piensan ustedes que Pablo quiso decir con eso? Bueno, inicialmente cuando él va a Corinto es el mensaje que los llevó a la salvación, porque eso únicamente puede traer al pecador a una relación. Y eso sería el 51-52 después de Cristo. Pero cuando él escribió la epístola, les recuerda de lo que él le había predicado y lo que les había enseñado. No quiero saber nada más sino a Cristo y este crucificado, porque ahora ese mismo mensaje que los salva se convierte en el mensaje que los corrige. Su vida en Corinto se había convertido en algo que había sido tomado por, entre comillas, super apóstoles, hombres que podían predicar tremendamente. Pero lo que estaban diciendo no era el evangelio. Correcto. Y el objeto de la fe se había perdido. Por lo tanto, la obra del Espíritu se estaba perdiendo. Y en el momento cuando él escribe esa epístola... El objeto de nuestra fe
es lo más importante como aspecto de esta experiencia cristiana. Entonces, cuando Pablo escribe 1 Corintios 2:2, él estaba tratando de llevarlos una vez más al objeto correcto de la fe, para que el Espíritu Santo pudiese empezar a obrar en sus corazones y en sus vidas y a corregirlos. Por eso es que 1 Corintios 2, del 6 al final del capítulo, me parece, el versículo 16, todo se trata de la operación y el poder revelador del Espíritu Santo, la revelación del poder del Espíritu Santo. Cuando escribe esa epístola, está tratando de enfocarlos una vez más, no en Pablo ni en nadie más, sino que en Cristo y la cruz, para que el Espíritu Santo pudiese continuar la obra que empezó en ellos 5 años antes. Y este es el propósito de traerlo una vez más en 1 Corintios 2:2. Inicialmente era el mensaje de salvación, ahora es el mensaje de corrección, porque el Espíritu Santo obra exclusivamente dentro de los parámetros de la obra consumada de Cristo. Él está llamando su atención a eso para que el Espíritu Santo pueda corregirlos. Pablo no sabía que la iglesia en Corinto lo iba a aceptar o no. No supo, no sabía. Correcto. Estuvo casi cerca de un trastorno de nervios. Existe una evidencia Su que él primer viajó viaje. anteriormente. Si esa iglesia se hubiera perdido, hubiera sido como un efecto dominó. Tiene toda la razón. Y no se sabe con certeza, pero él ya había viajado ahí cuando supo que estaban en problemas y lo echaron. Lo echaron fuera del pueblo, le dijeron que no lo querían ahí. Entonces él vuelve a Éfeso y envía otra epístola. Y para mencionar lo que usted acaba de decir, mientras él está esperando de que esa epístola que nosotros la leeríamos como 1 Corintios, para que le llegue esa respuesta, llega a un caos en Éfeso, y en ese tiempo él aún estaba desesperado con Sí, su así vida es, cuando sí. él escribe eso, y como usted lo ha dicho, pero mientras él sale de Éfeso y va a Macedonia, la gente que había recibido esa epístola de corrección, animándoles a volver a la fe en Cristo y la cruz, volvieron y le dijeron: Pablo, tenemos buenas noticias. La iglesia de Corinto ha cambiado y la mayoría de ellos ahora están creyendo como usted les enseñó y como les escribió y como les corrigió. Eran como 1,000 libras levantadas de los hombros de ese hombre. Sí, y Jonathan lo mencionó, hermano Sager, un momento atrás, que eso mismo está sucediendo en la iglesia hoy en día. Sí. Tenemos a predicadores que pueden predicar grandemente, pero a menos de que ellos puedan hablar de lo que Cristo ha hecho por nosotros en el Calvario y entender y animar a la gente a dónde poner su fe, todos esos mensajes maravillosos que nos dan muchas emociones no nos van a ayudar a ganar la batalla sobre el pecado. Así es. Nunca lo harán. Usted no recordará esto, pero tuvimos a un invitado acá, creo que fue en los 80, al principio de los 90, y él predicó tremendamente y todo el mundo estaba muy emocionado y el centro familiar de adoración estaba emocionado y yo estaba saliendo al mismo tiempo por la parte de atrás que usted. Y yo pasé a su lado y dije: wow, eso fue maravilloso ese mensaje. Y usted simplemente me miró y me dijo: sí, yo quisiera que él hubiese dicho algo. No recuerdo eso. Y yo sabía que usted no se iba a acordar, pero verdaderamente eso me impresionó grandemente, porque no se trataba de la emoción, no se trataba de cuánta reacción nosotros causemos en el pueblo. Usted dijo: yo quisiera que él hubiese predicado la verdad. Cuando nosotros escuchamos la verdad del Evangelio, hermano Swagger, eso va a invocar o provocar una emoción, una respuesta. Pero los predicadores hoy en día creo que a menudo están predicando para recibir la respuesta del pueblo en vez de darle al pueblo la verdad. Y la verdad es lo que los va a libertar. Así es. Yo creo que hay miles de personas, predicadores incluidos, miembros de la iglesia, no hay diferencia, que han visto la luz al final Así de es. este túnel. Correcto. Y van a caminar en victoria de hoy en adelante. Así es. Así que si ellos mantienen su fe en Cristo y este crucificado,
Entonces, este quinto elemento, si quiere viajar hacia ese quinto elemento, depende de usted, este quinto elemento entra, y hemos estado diciéndolo, es el elemento de la gracia de Dios. Sí. Y una de las cosas que debemos entender en la expresión paulina, en sus escrituras, es que cuando él habla de la gracia de Dios, no cada vez, pero la mayoría de las veces, él se está refiriendo al aspecto de la gracia del Espíritu Santo y su apoderamiento sobre el creyente. Yo leo a Pablo y dice, gracia a vosotros. Yo no creo que eso simplemente sea una declaración cristiana. Creo que le está diciendo que el poder del Espíritu Santo, la gracia de Dios, les traiga hoy todo lo que necesitan para vivir esta experiencia cristiana. Porque esas eran sus epístolas. Eso era lo que él quería y anhelaba para la iglesia. Pero él estaba luchando para que los creyentes salieran de la mentalidad de la ley. Sí. Y aún sigue esa lucha Aún hoy. igual. Nosotros queremos poner nuestra fe en cosas que nosotros hacemos. No tanto en la ley mosaica de estos tiempos, aunque en algunos círculos eso es algo muy fuerte, porque no entendemos que hemos sido libertados de la autoridad y la responsabilidad a la ley. Y el antiguo pacto no es mi pacto. No pelee conmigo hoy. El nuevo pacto es mi Así pacto. es. Entonces, el antiguo pacto fue mediado por Moisés, el sumo sacerdote que fue Aarón. ¿Entiende usted que ninguno de ellos entraron a la tierra prometida? Pero bajo el nuevo pacto, yo no estoy bajo la ley de Moisés. Este pacto ha sido mediado por Cristo. Sí. Josué y Caleb entraron a la tierra prometida. Ellos sí. Pero porque ellos creyeron. Sí. Ellos creyeron. De los líderes y habían muchos miles de judíos que llegaron. Bueno, de 603,550 hombres que fueron contados mientras salieron de Egipto, dos Eso es todo. Sí. de 603,500 hombres. Usted los acaba de nombrar, Josué y Caleb, porque ellos siguieron al Señor totalmente y eran de un espíritu distinto. Pero habían más personas que esas de las que marcharon al Marico. Pero fue otra generación, así es. Sí, así es. Sí. 38 años en el desierto, Caleb esperó y Josué también para poder entrar, y cuando el momento llegó entraron. Pero el punto que yo estaba haciendo es que nuestro sumo sacerdote hoy, no como el sumo sacerdote de la ley Aarón. Aarón creó aquel becerro de oro, Así él no es. entra. Moisés tira un berrinche por causa de la gente, así que no entra. Pero la ley, Sí, eran salvos. claro que sí, claro que sí. Hebreos dice que ellos no entraron por la incredulidad. Así es, correcto. Pablo hace el argumento de la ley mosaica que jamás de hecho se dio para anular el pacto original que fue hecho con Abraham, que es establecido bajo la premisa de fe en la promesa, y eso causa que uno reciba la justicia de Dios. Y así es como Dios siempre ha obrado con la humanidad. Él nos dice que en Gálatas que la ley fue añadida por causa de transgresión. Dios no añadió la ley para cambiar cómo Dios trata con la humanidad. Él añadió la ley para revelar el corazón del hombre y el problema del hombre. Finalmente, todo siempre nos llevaba a el cumplimiento de la verdadera promesa de Dios, y eso es de traer un redentor al mundo para poner nuestra fe en Él, y al poner nuestra fe en Él, nosotros recibiríamos la justicia y la ayuda de Dios. Miren, la mayoría de cristianos están viviendo en el 7º capítulo de Romanos. Así es, Y correcto. muchos de ellos jamás van a salir de allí. Y creo que eso es por causa de lo que el hermano Larson acaba de mencionar. Muy pocos cristianos tienen una idea de lo que la gracia verdaderamente es. Para la mayoría de gente, la gracia es la habilidad de Dios de perdonar o de ser bueno conmigo, aunque yo soy un fracaso. Pero con rareza la gente entiende la gracia como una fuente de poder, como la habilidad de Dios de hacer que uno viva una vida santa y justa ante Él. Si uno va a Tito capítulo 2, Pablo le dijo a Tito, le dijo que la gracia de Dios ha aparecido a todos, trayendo salvación, enseñándonos, y esta es la gracia, tomando la responsabilidad de lograr la salvación, lo que el hermano Larson ya nos ha dicho, y eso es exactamente lo que Jesús dijo que el Espíritu Santo vendría a hacer. Jesucristo dijo que
el Espíritu Santo traería, esta regeneración, esta renovación, esta experiencia de salvación. Y Pablo está diciendo que es la gracia quien lo hace, porque hay un elemento de la obra del Espíritu Santo que la gracia quiere que nosotros entendamos, y eso es esto. No nos lo podemos ganar y no lo merecemos. Esta obra del Espíritu que Dios quiere darle a la humanidad no puede ser ganada y jamás puede ser merecida. Y después continúa a decirnos que la gracia toma la responsabilidad de enseñarnos a negar la inmundicia y los deseos pecaminosos. La gracia no solamente existe para perdonarme cuando yo falle, la gracia me está enseñando a no fallar. La gracia me está enseñando a vivir de una manera piadosa y a vivir con una mente sobria. La gracia me enseña a vivir una vida justa. Si usted pone su fe exclusivamente en Cristo y el crucificado, el Señor se encargará de que el Espíritu Santo lo ayude a hacer lo que usted acaba de terminar de decir. Sí, creo que podemos aún decir que la gracia es la obra del Espíritu Santo. La gracia y el Espíritu Santo no pueden separarse uno del otro. Y esto es lo que la gente no entiende. Correcto. La gracia es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es la gracia, y la única manera de poder recibir la gracia es lo que Pablo dijo: crucificado juntamente con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y esta vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios. Ahí está la persona de Jesucristo, que me amó y se dio a sí mismo por mí. Y esa es la obra de Jesús. Y yo no desecho la gracia de Dios. Porque si la justicia vino por la ley, entonces Cristo murió en vano. Así es, y soy cuidadoso al explicar la gracia. Estoy de acuerdo exactamente con lo que Ferris está diciendo. La gracia a veces puede indicar, dependiendo el uso del texto, una gracia sombría, la gracia de Dios o la misericordia de Dios para toda la humanidad. Pero para mí el aspecto clave de la gracia en las epístolas paulinas está atado a la obra del Espíritu Santo, quien ahora está trayendo a cada creyente que su fe está correctamente centrada en Cristo, todos los beneficios que Cristo murió para proveer. Amén. Él es el que supervisa los beneficios del Calvario. Él es quien entrega todo, de la regeneración hasta la información y enseñanza detallada, el poder para libertar, el poder para seguir avanzando, el poder para ver el futuro. Él nos cuida. Miren, la gracia, son dones de gracia. Así es. Pablo es efectivo como ministro por la gracia de Dios. Así que literalmente aún nuestra obra para el Señor, Pablo lo conecta a la gracia, lo que yo no merezco y lo que no me puedo ganar. Correcto. Y es la gracia. Y yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Correcto. Así es. Entonces, mientras la fe del cristiano está centrada en Cristo, es el objeto de la fe, y lo que Él ha hecho, el Espíritu Santo entonces entrega los beneficios que Dios siempre quiso para la humanidad. Usted no puede adquirirlos por la ley. Usted no puede adquirirlos por las obras. No puede. Usted no puede recibirlos El mereciéndoselo. Señor no lo honrará. Dios no opera en el nuevo pacto con una mentalidad de recompensa por su trabajo. Porque usted se levanta a la 1 de la mañana a orar una hora no significa que Dios va a sonreírle. Bueno, yo creo que él se estaba riendo de que usted estaba orando, pero no le va a dar gracia para vencer lo que está tratando de vencer, si es lo que está haciendo. Sí, es lo que está haciendo. Pero ciertamente cada oración es importante. Sí. Y solo creo que sí hay un ámbito de la vida de oración que fue algo muy bueno. Y eso es que hay una área en cuanto a su búsqueda de Dios para la respuesta que era algo muy bueno. Y la gente creo que necesita ver eso porque va a convertirse en algo muy importante para ellos y en su búsqueda de aprender la victoria sobre el pecado. Y no quiero que piensen que aunque la oración es valiosa, y mi abuela me enseñó a mí a orar, yo aún la veo a ella en su silueta, parece como que ella me veía a la distancia, me decía: Jimmy, Dios es un Dios grande, así que piden grande. Así es. Sí, me ayudó a tocar al mundo con esa declaración. Amén. Dios es un Dios grande, así que piden grande. Pero el motivo de la oración es tremendamente importante. Absolutamente importante, sí. Y yo creo que hay personas que tienen diferentes motivos en la oración. Y yo creo que es posible que una persona verdaderamente esté buscando a Dios, buscando una solución, pero también al mismo tiempo que piensen que la oración es la solución, van a encontrar frustración. Así es. Pero al mismo tiempo Dios va a comenzar a obrar
y esa persona hacia la respuesta, moverla para revelarles que la gracia está en él. Absolutamente. Él dijo, si me buscáis, me encontraréis. Si no, pedir y se os hará. Todo eso es importante. Pero yo animaría a las personas que están escuchándonos hoy, hermanos Sager, que oren, pero no que oren para ganarse la gracia, sino que oren de que Dios abra en sus mentes y corazones el entendimiento del por qué decimos y lo que estamos diciendo, por qué es tan importante en cuanto al objeto de la fe. Nosotros teníamos reuniones de oración 2 veces al día, empezando en el 91, que creo que continuaron totalmente cuando todo terminó por 10, 12 años consecutivos. Y eso fue de gran ayuda. Y fue en esas reuniones de oración, recuerdo una y otra vez, que usted volvía a nosotros con más información o otro pedazo de información sobre la cruz. Aún después de cuando empezamos en el 96, 97, en esa programación radial, existía el entendimiento que surgió mientras orábamos y aún usted nos corregía en el por qué estábamos orando. No me busquen por lo que yo puedo hacer, sino por quién yo soy. Correcto, y eso usted nos seguía diciendo. Y yo estaba en esas reuniones de oración, yo estaba en las reuniones en los diferentes lugares donde teníamos esas reuniones y fue algo vital para mi desarrollo. Así que la oración nunca se debe tomar a la ligera. Correcto. Hay una gran oportunidad para que el Espíritu Santo revele lo que no sabemos aún. Pero no pueden orar hasta recibir la victoria. No, y eso es lo que hay que aprender. Porque Jesús pagó el precio. Y Así Dios es. no permitirá que Él sea desechado. Pero el orar para recibir la victoria no tiene sentido en el hecho de que Cristo ya pagó por nuestra victoria. Estamos tratando de comparar algo que ya se nos ha sido dado. Muy bien dicho. Mira que os mando que seáis fuertes y no temas ni desmayes, porque el Señor vuestro Dios está contigo donde quiera que vayas. Este es el concepto más liberador que de hecho debemos estar pidiéndole a Dios que revele lo que ya se ha hecho. Correcto. Y miren qué pensamiento tan profundo. Dios quiere abrir eso. Así porque es. eso es lo más liberador en la faz de la tierra. Cuando yo me di cuenta de que no tenía que continuar en pecado porque ya estamos muertos al pecado, apartados de su poder a través de lo que Jesucristo ha hecho en la cruz del Calvario. Cuando eso se convirtió, Jonathan contó la historia acerca de estar en la clase y escuchar ese momento en el que se encendió la luz. Fue exactamente lo que me sucedió a mí en la clase del hermano Larson. Yo estaba sentado ahí con un hermano que dijo que le había sucedido lo mismo en la clase del hermano Larson. ¿Por qué? Porque Dios quiere abrir esto al corazón humano y quiere hacer esto real para el corazón humano, y es lo más liberador y la verdad más grande en la faz del planeta, y aparte de eso es lo único y la única manera como Dios obra. Esto es, no hay ninguna otra respuesta. Correcto. Yo le pido a Dios de que hayamos aliviado el problema de la ignorancia, por lo menos un poco. La negación, yo le pido a Dios que de la palabra de Dios hayamos tratado esto también. La licencia, espero que sus días de pecado hayan terminado. No perfección sin pecado, pero sí significa que el pecado no deberá tener dominio sobre usted. Así porque no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Alabado Dios. Y hemos tocado el día de hoy el tema de la lucha y también la gracia de Dios. Y no pueden... Ahí es a donde nos lleva la gracia. Así es. Recientemente yo he sido expuesto a una comunidad que está luchando desesperadamente entre la idea del legalismo y la gracia. Y yo quisiera tomarlos por los hombros y decirles lo que están tratando de legislar, la gracia es el único poder que puede lograrlo. Ese es el problema con la iglesia. A través del temor de no agradar a Dios, y ahí es donde entra la lucha, a través de ese temor de no agradar a Dios, tratan de tomar entonces, tomar la dirección de eso. Por 2000 años tratamos de legislar la santidad dentro de nuestras iglesias, tratar de legislar la justicia en la vida de la persona, y no podemos hacerlo, no va a funcionar.
Veo la iglesia, tal vez ustedes están en las iglesias más que yo, mucho más que yo, pero casi han llegado al fin de sí mismos en cuanto a lo que usted está presentando. Bueno, yo creo que sí, y ciertamente es algo que está haciendo daño, porque la próxima generación de esta iglesia están sin gracia, están abiertos a la gracia, están viendo la gracia, no solamente están abiertos a la gracia, es su única esperanza. Pero solamente es por medio de la cruz. Ciertamente, sí. Sí, y amén. creo que, una vez más, creo que este es el concepto más importante, me parece a mí, que no se puede legislar la santidad, solamente la gracia puede producir Sí, la santidad. así es, correcto. Bueno, el movimiento Pentecostés está fallando en grandes cantidades porque hemos decidido que la lucha Sí, amén. era el medio de vencer. Varias generaciones han visto a los Pentecostés fallar, no a todo el mundo en el sentido Amén. de lo que estoy diciendo, pero uno trata con jóvenes y usted trata con jóvenes. Jonathan, mis hijos cuando crecían me decían lo siguiente, y estoy hablando de Joseph, Joy, Grace y Rachel. Papá, no se trata tanto de lo que usted ha dicho, sino que le hemos visto a usted y a mamá vivir su experiencia cristiana. Amén. Y eso es porque nosotros sabíamos dónde poner nuestra fe. Cuando una generación que está siendo entrenada por ancianos que no ven lo que los ancianos dicen que se supone que ellos sean, ellos empiezan a abandonar eso en particular. No hay razón Así por es. qué quedarse ahí, pero si ellos pueden entender, ya sea la generación mayor o la nueva generación, Sí. si pueden entender algunas de las cosas que hemos tratado de explicar hoy, que la vida del hermano Swagger literalmente le ha traído el cuerpo de Cristo, de poner su fe en Cristo y Él exclusivamente, Cristo y lo que Él ha hecho, y tener esa experiencia o vivir la gracia de Dios, el estilo de vida de esa persona va a cambiar. Y la santidad, la justicia no legislada, sino de adentro del hombre va a Sí. suceder. Y eso es algo que usted ha hecho. Usted no se rindió. Usted ha mencionado que en un momento Satanás le dijo, ¿por qué mejor no saca su dinero del banco, de la cuenta bancaria y se va? Pero usted no lo hizo. Así es, correcto. Y eso ha tocado a millones de vidas. No me gusta recibir a mí ningún tipo de elogio porque no había ningún lugar a donde ir. Hermana Frances lo hubiese encontrado. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Siento la presencia del Señor en este momento al cerrar el programa. Señor, haz esto real al corazón de la gente, Sí, Señor. porque son tuyos y ellos fueron comprados por precio. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.